Buenos días, mis queridos. Qué alegría poder compartir un pedacito de mi vida con ustedes hoy. Me llamo Carmen Hernández. Tengo 76 años bien vividos y vivo aquí, en un pequeño pueblo en las montañas de Veracruz, un lugar lleno de verdes paisajes y gente amable. Llegué a este rincón lleno de paz hace casi 20 años, tras pasar por muchas dificultades. Hoy puedo decir que he encontrado la tranquilidad que siempre busqué, rodeada de la naturaleza y de personas que me han brindado apoyo. Mi vida ahora es muy tranquila. Paso las mañanas cuidando mi jardín. Tengo un árbol de guayaba que da frutos tan dulces que no me canso de admirarlos. Por las tardes dirijo un grupo de apoyo para mujeres que sufren violencia psicológica, algo que empezó de manera muy espontánea. Después de lo que pasé, sentí la necesidad de ayudar a otras mujeres que están viviendo lo mismo que yo viví. Vivo en una casita sencilla pero acogedora, en un vecindario tranquilo, con vista a un pequeño parque donde las aves cantan al amanecer. Mi casa es pequeña, pero está llena de plantas y recuerdos de mi familia, como las fotos de mis 2 nietos, Pedro y Laura, hijos de mi hija Clara, quien vive conmigo desde hace 12 años después de que su matrimonio no funcionara. Ella ha sido mi gran apoyo y fortaleza en los momentos más difíciles. Antes de mi jubilación, trabajaba como arquitecta. Siempre fui una mujer independiente con estudios, criada por mi madre para no depender de ningún hombre. Pero como muchos sabrán, la vida tiene maneras inesperadas de sorprendernos. Y fue en una de esas sorpresas que caí en una trampa de las que uno solo escucha en las películas de suspenso. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirles a todos ustedes que me están viendo ahora, si pueden, denle like y suscríbanse a este canal. Esto ayuda mucho a esta abuelita a seguir compartiendo sus relatos. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o lugar me están viendo, me encanta saber de dónde son y cómo encuentran tiempo para escuchar las historias de una abuela como yo. Hoy les contaré cómo sobreviví a un tipo de violencia que muchas personas ni siquiera saben que existe, pero que destruye la vida de tantas mujeres. ¿Han escuchado hablar del gaslighting? Es cuando alguien te manipula de tal forma que empiezas a dudar de tu propia cordura. Eso fue lo que me pasó con el hombre que juré amar, hasta que la muerte nos separara, y con su madre. Fue una red de mentiras tan bien tejida que casi me llevó a la locura de verdad. Nací en un pequeño pueblo en las montañas de Veracruz, un lugar pintoresco rodeado de montañas y ríos, un paraíso lleno de naturaleza. Mi padre, Manuel Hernández, era un hombre serio pero cariñoso. Siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Mi madre, Isabel, era maestra de primaria en la escuela local, una mujer fuerte y decidida que siempre ponía a los demás antes que a ella misma. Crecí en una casa sencilla, de adobe, con un jardín enorme que mi padre cultivaba con mucho amor. Teníamos un árbol de guayaba que siempre me fascinó, y era el lugar donde me sentaba a leer o dibujar cuando era niña. Mi vida, hasta los 16 años, fue sencilla pero feliz. Mi hermana Laura y yo compartíamos todo, desde juegos hasta sueños. Nuestra infancia transcurría entre los trabajos del campo, la escuela y las historias que mi madre nos contaba por la noche, después de la cena. Recuerdo que, cuando tenía 10 años, mi padre me llevó por primera vez a la ciudad a un evento importante. Cuernavaca, la ciudad más cercana, era enorme en comparación con nuestro pequeño pueblo, y yo me sentí como una niña pequeña al ver tantas personas y edificios altos. Aquella experiencia me dejó una huella profunda, y fue entonces cuando comencé a soñar con un futuro diferente, uno lleno de oportunidades y sueños cumplidos. Sabía que no quería pasar toda mi vida en aquel pueblo, quería estudiar y hacer algo grande. La vida en ese pequeño pueblo, aunque maravillosa, tenía sus limitaciones. Pero en ese momento aún me sentía muy conectada con todo lo que me rodeaba. Mi familia, mis amigos, las costumbres y la vida simple. No sabía en ese entonces que la vida me tenía algo preparado, algo que cambiaría mi destino para siempre. Mi madre, Isabel, siempre insistía en que debía aprender a ser independiente. Nunca dependas de nadie, Carmela, me decía. Un día tendrás que salir al mundo y hacerte un lugar por ti misma. Aunque en ese momento no entendía por completo sus palabras, hoy las valoro con toda mi alma. Ella, con su fortaleza y amor, siempre fue mi guía. En mi casa se nos enseñó a ser responsables, a trabajar duro y a valorar lo que teníamos, aunque no fuera mucho. No éramos ricos, pero siempre tuvimos lo suficiente. Mi padre siempre encontraba una manera de sacar lo mejor de lo que la vida nos ofrecía, y mi madre lo apoyaba con su paciencia y sabiduría.
Con el paso del tiempo me di cuenta de que mis sueños no podían quedarse en simples fantasías. Mi pasión por la arquitectura comenzó a florecer cuando tenía 15 años, gracias a mi padre, que al darse cuenta de mi habilidad para dibujar, comenzó a animarme. Me traía libros de arte enseñándome a ver el mundo con otros ojos. Él me decía: «Tienes talento, hija. Un día construirás casas tan hermosas como las que dibujas». Su aliento me dio fuerza y convicción, y fue entonces cuando decidí que iba a luchar por mis sueños. Al cumplir 18 años, me otorgaron una beca para estudiar arquitectura en la Ciudad de México. Fue un momento de emoción y miedo, todo al mismo tiempo. Mis padres, aunque orgullosos, estaban tristes de que me fuera. Mi madre, en particular, no podía evitar mostrar su preocupación. «¿Cómo vas a vivir sola en esa ciudad tan grande?», me preguntaba con lágrimas en los ojos. Mi padre, por otro lado, me animaba a seguir adelante. «El mundo está cambiando, Carmela. Aprovecha la oportunidad», me decía, mientras me abrazaba con fuerza. Mi vida en la ciudad fue todo lo que esperaba y más. La Ciudad de México era un lugar lleno de oportunidades, pero también de dificultades. Recuerdo las primeras semanas, con la nostalgia de casa y el miedo de estar sola en un lugar tan grande. Sin embargo, lo que más me impactó fue la soledad. Estaba rodeada de personas, pero en la vastedad de la ciudad, me sentía vacía. Fue entonces cuando conocí a Antonio. Antonio era un hombre carismático, simpático, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Lo conocí en la universidad durante un proyecto en grupo. Al principio me pareció alguien muy confiado, tal vez demasiado, pero algo en él me atrajo. Comenzamos a pasar tiempo juntos, trabajando en proyectos de arquitectura y hablando de todo, desde nuestras vidas hasta nuestras aspiraciones. Con el tiempo nos hicimos más cercanos y finalmente comenzamos a salir. Antonio parecía ser el hombre ideal. Era inteligente, guapo y, lo más importante, me entendía. Recuerdo una noche cuando decidimos ir a cenar a un restaurante en el centro de la ciudad. Estábamos sentados en una mesa, conversando sobre nuestros sueños y el futuro. Me sentía feliz, como si todo lo que había trabajado y luchado por alcanzar estuviera finalmente tomando forma. Pero esa felicidad no duró mucho. A medida que pasaba el tiempo, empecé a notar pequeños cambios en Antonio. Se volvía más celoso, más posesivo. Al principio lo atribuía a su amor por mí, pero con el tiempo me di cuenta de que no era amor, sino control. Lo que más me asustaba era cómo se metía poco a poco en mi vida, cómo cada decisión que tomaba comenzaba a ser cuestionada por él. «¿Por qué no te quedas en casa hoy, Carmela? ¿No prefieres estar conmigo?», me decía a menudo, con una mirada tan dulce que me hacía sentir culpable por querer tener mi propio espacio. Mi madre siempre me decía que no debía depender de nadie, pero fue Antonio quien poco a poco comenzó a hacerme dudar de mis propias decisiones. La historia de mi vida había comenzado de una forma tan inocente y llena de sueños, pero ese hombre, a quien pensaba conocer, me estaba llevando por un camino que nunca imaginé. Un camino que me haría cuestionar todo lo que había aprendido y construido a lo largo de los años. La relación con Antonio empezó a volverse cada vez más complicada. Al principio, todo parecía perfecto. Parecía el hombre que siempre había soñado, atento, cariñoso y lleno de promesas. Pero con el tiempo su verdadera naturaleza comenzó a salir a la luz. Todo lo que hacía, por pequeño que fuera, me lo cuestionaba. Mis decisiones sobre mi futuro, mis planes de trabajo, mis amistades, todo pasaba por su filtro, y yo, por alguna razón, empecé a aceptar esa situación como algo normal. No era normal, lo sé ahora, pero en ese momento me sentía atrapada en una red invisible que él había tejido a su alrededor. Recuerdo que un día, mientras salía de la universidad, me encontré con una de mis compañeras de la carrera, Mariana, con la que había formado una buena amistad. Empezamos a charlar sobre los proyectos y sobre nuestras experiencias, y cuando Antonio se enteró, se mostró molesto. No entendí por qué. Pensé que simplemente no le agradaba Mariana, pero lo que realmente me sorprendió fue su actitud más tarde esa noche. ¿Por qué tenías que hablar con ella? ¿Qué interés tienes en esas chicas? No te conviene rodearte de personas que no están a tu nivel, Carmela, me dijo mientras estábamos en el apartamento que compartíamos. Yo me quedé callada, sin saber qué responder. Aquello no era una simple preocupación, era una acusación. Una acusación que nunca había esperado de alguien a quien consideraba mi pareja.
Empecé a darme cuenta de que su forma de ser no era amor, era control. Antonio no me quería por lo que era, sino por lo que él quería que fuera. Comenzó a manipular mis decisiones de forma tan sutil que ni siquiera me di cuenta al principio. Si me reunía con mis amigas, me acusaba de ser infiel, incluso si no había nada que lo justificara. Si me atrasaba en alguna tarea o en alguna cita, me culpaba de no dar suficiente importancia a la relación. A pesar de todo, no quería ver lo que estaba sucediendo. Estaba convencida de que podía cambiar las cosas, de que todo mejoraría si yo me comportaba de manera correcta, si prestaba más atención a sus deseos y necesidades. Empecé a pensar que quizás era yo quien estaba equivocada, que él solo quería lo mejor para nosotros, que todo ese control y manipulación eran signos de su amor por mí. Me sentía perdida, pero al mismo tiempo, no quería aceptar lo que estaba pasando. El punto de quiebre llegó cuando comencé a perder mi sentido de independencia. Antonio ya no solo estaba controlando mi tiempo, sino también mi espacio. Me decía qué ropa ponerme, cómo hablar, cómo comportarme. Cada vez que hablaba con algún hombre, aunque fuera por trabajo, me miraba con desconfianza. Me sentía como una prisionera, atrapada en una relación que había comenzado con tanto amor y esperanza, pero que ahora se había convertido en una pesadilla. Un día, mientras estaba en el parque con un amigo de la universidad, Diego, Antonio me vio a lo lejos. Vi cómo su rostro se transformaba, cómo su ira se desbordaba. Cuando regresé a casa, no dijo nada al principio, pero su actitud era diferente. Esa noche no hubo caricias ni dulzura. Solo frialdad. Yo sabía que algo estaba mal, pero no me atrevía a preguntar. Mi corazón estaba lleno de miedo, pero más que miedo, estaba llena de dudas. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si debía quedarme con él o si debía dejarlo ir, pero la idea de quedarme sola me aterraba. Había dejado de ser la mujer independiente que había llegado a la Ciudad de México llena de sueños. Había dejado de ser la mujer que luchaba por sus propios ideales. Ahora, solo era la sombra de alguien más. Un día, después de una discusión, Antonio salió de la casa enfadado. Yo me quedé sentada en el sofá, mirando la puerta cerrada, sin saber qué hacer. Durante esa tarde pasaron muchas cosas por mi cabeza. Pensé en mi familia, en mi madre, en mis amigas, y me di cuenta de que algo en mí estaba muerto. La chispa que me había llevado a luchar por mis sueños se había apagado. Estaba cansada de luchar, cansada de sentirme atrapada. Esa noche, después de pensarlo mucho, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Cuando Antonio regresó esa noche, lo miré fijamente a los ojos y le dije, ya no puedo más. Necesito salir de aquí. Necesito encontrarme a mí misma. Me miró con una mezcla de sorpresa y furia. No dijo nada al principio, pero sus ojos lo decían todo. Me sentí vacía, como si todo el amor que una vez sentí por él se hubiera evaporado. Al día siguiente empacó sus cosas y se fue, pero la paz que esperaba no llegó inmediatamente. Pasaron días, semanas, antes de que pudiera encontrar la tranquilidad que tanto anhelaba. Después de su partida me sentí libre, pero también asustada. Me había quedado sola, sin nadie a quien recurrir, pero también me di cuenta de algo muy importante, ahora tenía el control de mi vida nuevamente. No tenía que rendirme ante las expectativas de nadie más. Podía ser la mujer que siempre soñé ser, aquella que no dependía de nadie para ser feliz. Recuerdo ese primer día sola, cuando caminaba por las calles de la ciudad, sintiendo una mezcla de liberación y soledad. Me sentía como una niña que finalmente podía caminar sin la sombra de alguien más sobre ella. Miré el cielo y respiré profundamente. Era un nuevo comienzo, pero también un momento de reflexión. A veces las decisiones más difíciles son las que nos liberan, aunque no lo entendamos en el momento. Y esa fue una de las lecciones más importantes que aprendí: no debemos permitir que nadie nos quite lo más valioso que tenemos, nuestra libertad. Pero la libertad, aunque hermosa, no siempre llega fácilmente. Después de tanto tiempo bajo el control de Antonio, me di cuenta de que me costaría tiempo reconstruir mi vida, pero estaba decidida a hacerlo. Mi vida empezaba de nuevo, pero esta vez sería en mis propios términos. Después de que Antonio se fue, sentí que todo en mi vida empezó a cambiar. No fue una transformación inmediata, pero poco a poco, empecé a darme cuenta de lo que realmente necesitaba. Durante semanas, me sumí en una profunda reflexión. La ciudad que antes me parecía tan abrumadora,
ahora parecía tener un ritmo más tranquilo, más accesible. No estaba rodeada de las sombras de la relación tóxica que había vivido, y eso me dio espacio para respirar. Recuerdo como la primera vez que fui a visitar a mi madre, le conté todo lo que había sucedido. Ella siempre había sido una persona que me apoyaba incondicionalmente, pero nunca entendió del todo mis decisiones, ni el amor que sentí por Antonio. Hija, tienes que ser fuerte. Esa relación te estaba destruyendo, me dijo con lágrimas en los ojos, abrazándome como si nunca quisiera soltarme. Mi madre nunca fue muy abierta a hablar de esos temas, siempre fue muy reservada, pero sabía que en ese momento necesitaba escucharla. Ella fue mi refugio durante todo ese tiempo. Me sentí agradecida de poder ir a su casa, donde el calor y la calma siempre estaban presentes, aunque mi corazón aún estaba roto. Los primeros meses después de la partida de Antonio fueron los más difíciles. El silencio en mi departamento se hizo insoportable. Estaba rodeada de cosas que antes compartía con él, las fotos, los recuerdos, los objetos que habíamos comprado juntos. Pero todo eso que antes había sido parte de mi vida, ahora me parecía ajeno, como si perteneciera a otra persona. Había tanto que deseaba olvidar, pero al mismo tiempo, no quería perder la memoria de los momentos buenos que habíamos tenido. Esa lucha interna era lo que me mantenía ocupada, lo que me mantenía luchando por encontrarme nuevamente. Con el tiempo empecé a salir más. Volvía a ver a mis amigas, a hacer cosas que antes había dejado de hacer por culpa de la relación. Cada salida al parque, cada encuentro con alguna amiga, me ayudaba a sentir que estaba recuperando mi vida. No solo mi independencia, sino también mi esencia. Recuerdo una tarde cuando me encontré con Mariana nuevamente, después de tanto tiempo sin verla. Estábamos sentadas en una cafetería, tomando un café, y ella me miró con una sonrisa amplia. «Te ves diferente, Carmela», me dijo. «Te ves más tranquila, más tú». Fue en ese momento cuando me di cuenta de que sí, algo en mí había cambiado. Ya no era la mujer que había estado dispuesta a ceder todo por alguien más. Ahora estaba enfocada en mis propios sueños, en mi propio bienestar. Pero no todo fue fácil. Hubo días en los que el miedo y la duda regresaban, cuando me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Había momentos en los que me sentía vulnerable, cuando pensaba en lo que había perdido. Antonio, con su encanto, su simpatía, había logrado que me enamorara de una manera que no creí posible. Pero al mismo tiempo me había destruido poco a poco. Esa combinación de amor y dolor, esa confusión, me perseguía a veces, incluso cuando ya no lo quería en mi vida. Durante ese tiempo empecé a trabajar más en mis proyectos de arquitectura. Me sumergí en mi carrera como nunca antes. El trabajo me permitió tener un enfoque más claro, y fue a través de mis proyectos que empecé a reconstruir la confianza en mí misma. Aunque la ciudad era imponente y a veces me sentía como una pequeña gota en un océano de gente, sentía que mis sueños podían tomar forma. No iba a dejar que el pasado me detuviera. Lo que había vivido con Antonio, aunque doloroso, me había enseñado a valorar lo que realmente importaba. Recuerdo que una de mis primeras conferencias en la universidad fue un hito importante para mí. No solo por lo que significaba profesionalmente, sino porque fue una oportunidad para demostrarme a mí misma que era capaz de más de lo que creía. Después de la conferencia, mientras caminaba hacia mi departamento, me sentí más fuerte que nunca. Había comenzado a entender lo que mi madre siempre me había dicho: tienes que ser independiente, Carmela, solo así podrás vivir sin miedo. Ese consejo me retumbaba en la cabeza y ahora, finalmente, podía entenderlo. Ser independiente no solo significaba vivir sola o tomar decisiones por mí misma, sino también confiar en mi capacidad para ser feliz, sin depender de nadie más. Pero la vida sigue siendo una montaña rusa, y las sorpresas no se hicieron esperar. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con un viejo amigo de la universidad, Rodrigo, con quien había perdido contacto. Él también estaba en el mundo de la arquitectura y habíamos compartido muchas ideas durante nuestros años en la universidad. Nos sentamos a conversar, como si el tiempo no hubiera pasado, y fue entonces cuando me di cuenta de que Rodrigo tenía algo que me atraía. No era como Antonio, no había en él esa necesidad de control o manipulación, pero sí había algo que me hacía sentirme cómoda a su lado. Al principio lo veía solo como un amigo, pero con el tiempo, empezamos a pasar más tiempo juntos. Y mientras nuestras conversaciones se volvían más profundas, algo dentro de mí se empezó a abrir.
Podía ser que aún había esperanza en el amor. La verdad es que me asustaba la idea de volver a enamorarme. Después de lo que había pasado con Antonio, sentía que mi corazón no podía soportar más dolor. Pero Rodrigo era diferente. Me entendía, me respetaba, y eso me hizo cuestionar mis miedos. Quizás, después de todo, el amor verdadero no era lo que yo había vivido con Antonio. Quizás el amor genuino era el que te hacía sentirte completa, el que te ayudaba a ser mejor persona, el que te daba espacio para crecer sin necesidad de controlar. Pero aún no estaba lista para dar ese paso. Había pasado mucho tiempo cuidando de mi propia sanación, de mi propio bienestar, y no quería que nadie lo interfiriera. Quería ser yo misma antes de volver a compartir mi vida con alguien. Por ahora, lo único que sabía con certeza era que había aprendido a ser fuerte, a no depender de nadie para ser feliz, y a seguir mis propios sueños. Pasaron algunos meses desde que me encontré con Rodrigo, y aunque la idea de comenzar una nueva relación aún me asustaba, no pude evitar sentir que algo en mí había cambiado. Estaba más tranquila, más segura de quién era y de lo que quería de la vida. Durante esos meses me enfoqué en mi carrera, en mis proyectos de arquitectura, y empecé a tener más confianza en mis capacidades. La vida ya no se sentía como un peso, sino como un camino que yo misma había decidido seguir. Rodrigo y yo seguimos viéndonos, y aunque al principio todo fue muy amistoso, me di cuenta de que poco a poco, estaba comenzando a abrirme a la posibilidad de sentir algo más por él. No era una atracción física inmediata, sino más bien una conexión profunda, una sensación de comprensión mutua. Me entendía sin necesidad de explicarme, y eso era algo que nunca había experimentado antes. No había en él el deseo de poseerme o de controlarme, como Antonio había hecho. En cambio me alentaba a ser yo misma, me respetaba por lo que era, y eso me hacía sentir algo que creía haber perdido, la libertad. Una tarde, mientras caminábamos por el parque de la ciudad, Rodrigo me preguntó directamente: «Carmela, ¿tú crees que aún existe el amor después de una relación como la que tuviste, o es algo que se acaba para siempre?» Al principio me sorprendió su pregunta, pero también me hizo pensar. Lo miré a los ojos, vi en él la sinceridad, la curiosidad, y sin pensarlo demasiado, le respondí: «Creo que sí, Rodrigo. El amor no se acaba, pero se transforma». Después de todo lo que viví, me di cuenta de que el amor no es lo que me hizo sufrir, sino la falta de respeto y la manipulación. El amor verdadero es libertad, es comprensión, es apoyo. Rodrigo sonrió y me abrazó suavemente, sin prisa, sin forzar nada. En ese abrazo sentí algo que no había sentido en años. Era como si por fin estuviera en un lugar donde todo tenía sentido, donde todo podía ser más sencillo, más genuino. Sin embargo, a pesar de que comenzaba a abrirme al amor de nuevo, algo dentro de mí me decía que aún no era el momento. Necesitaba más tiempo para sanar, más tiempo para entender lo que realmente quería. No quería apresurarme, no quería repetir los errores del pasado. Quería vivir mi vida de forma completa, sin depender de nadie, sin que mi felicidad dependiera de una persona más. Quería ser yo misma, sin máscaras, sin miedos, sin las sombras del pasado. Decidí que antes de dar el paso hacia una nueva relación, debía resolver completamente mis propios conflictos internos. Así que aunque disfrutaba de la compañía de Rodrigo, decidí dar un paso atrás, darle espacio a esa relación para que creciera naturalmente sin presiones, sin expectativas. Era una decisión difícil, pero sabía que era lo mejor para mí en ese momento. No quería arrastrar mi pasado a algo nuevo. Si algún día decidía darme la oportunidad de ser feliz con alguien más, quería que fuera desde un lugar de paz, desde un lugar de autocuidado y autoaceptación. Con el tiempo me di cuenta de que la vida tenía mucho más para ofrecerme de lo que había imaginado. Cada día al despertar, sentía una gratitud profunda por lo que había logrado. Mis proyectos en arquitectura comenzaban a tomar forma. Mi carrera, que antes había sido una simple ilusión, se estaba convirtiendo en una realidad sólida. Mi trabajo me permitía expresarme, crear, y aunque aún había mucho por hacer, me sentía satisfecha de lo que había logrado. El esfuerzo y la dedicación comenzaban a dar frutos. Durante esos meses de introspección, también me acerqué más a mi familia. Mi madre, como siempre, fue mi mayor apoyo. A pesar de la distancia, siempre estaba ahí para escucharme, para darme consejos, para recordarme lo importante que era mantener la calma y seguir adelante. A veces, solo una palabra de aliento es lo que uno necesita para seguir luchando, y mi madre siempre sabía cómo darme esa palabra.
Su amor incondicional era la base sobre la que mi vida se había construido, y por eso nunca dejaría de estar agradecida. Mis nietos, Pedro y Laura, también jugaron un papel importante en mi proceso de sanación. Verlos crecer, ver cómo se desarrollaban como personas, me llenaba de alegría y esperanza. Ellos me recordaban lo valioso que era el tiempo, lo importante que era aprovechar cada momento, cada sonrisa, cada pequeño logro. Aunque mis días con ellos eran simples, como hacerles una comida o leerles un cuento antes de dormir, para mí eran los momentos más preciosos. En ellos encontraba la fuerza para seguir adelante, para no rendirme. Pero la vida no deja de sorprendernos, y poco después de darme cuenta de que había alcanzado un cierto equilibrio, Rodrigo regresó a mi vida de una manera que no esperaba. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, me lo encontré de nuevo. Esta vez, algo había cambiado en su actitud. Su mirada ya no era de curiosidad, sino de certeza. Carmela, me dijo con una sonrisa suave, sé que esto no ha sido fácil para ti, pero quiero que sepas que estoy aquí, esperando el momento en que estés lista. No quiero apresurarte, solo quiero que sepas que te aprecio más de lo que crees. Esa sinceridad en su voz me tocó profundamente. En ese momento supe que tal vez estaba lista para abrirme nuevamente al amor. Pero esta vez sería un amor diferente. No sería el amor que dependía de la necesidad del otro para sentirme completa. Sería un amor basado en el respeto mutuo, en la libertad de ser uno mismo, en la capacidad de caminar juntos pero sin perder nuestra individualidad. Después de ese encuentro me tomé un tiempo para reflexionar. Mi vida había cambiado tanto en los últimos años. Lo que antes había sido una carga, ahora era una lección que me había enseñado a ser más fuerte, más sabia. Y aunque el camino que había recorrido no había sido fácil, ahora sabía que cada paso había valido la pena. Fue entonces cuando decidí dar ese paso, el paso hacia una nueva oportunidad. Una oportunidad de amar de nuevo, pero de hacerlo de una manera que jamás había imaginado. Esta vez lo haría de forma libre, sin miedo, sin ataduras. El amor no debía ser una prisión, sino un camino en el que ambos pudieran crecer, apoyarse y caminar juntos, pero como individuos completos. Pasaron varias semanas antes de que tomara la decisión de acercarme más a Rodrigo. El tiempo me había dado la perspectiva necesaria, y finalmente entendí que no se trataba de olvidar lo vivido, sino de aprender a vivir con ello y seguir adelante. Rodrigo me ofreció algo que no había tenido en tanto tiempo, estabilidad emocional. No era un amor tormentoso como el que viví con Antonio, sino una conexión genuina y tranquila que me permitía ser yo misma sin miedos. La primera vez que realmente lo dejé entrar en mi vida, después de tanto tiempo de duda, fue una noche tranquila en la que decidí confiar en mis sentimientos. Nos sentamos en el balcón de mi casa, mirando las estrellas, hablando sobre todo lo que habíamos vivido hasta entonces. Mientras conversábamos me di cuenta de que él no estaba allí para rescatarme, como muchos hombres pensaban que debían hacer. Él no veía en mí una víctima, sino una persona que había luchado y superado muchas dificultades. Y esa era la clave de todo. Rodrigo no quería salvarme, él simplemente quería caminar a mi lado, y eso me hizo sentir más viva que nunca. A lo largo de nuestra conversación compartimos nuestros miedos, nuestras inseguridades, pero también nuestras esperanzas. Y en ese momento sentí que era posible volver a confiar en alguien, pero esta vez de una manera diferente. Ya no dependía de la otra persona para sentirme completa, porque ya me había dado cuenta de que mi felicidad dependía únicamente de mí misma. Pasaron los meses y nuestra relación se fue consolidando. Sin embargo, me di cuenta de que aunque todo parecía ir bien, había algo dentro de mí que no terminaba de encajar. Comencé a preguntarme si realmente estaba lista para un compromiso serio, si estaba preparada para abrirme por completo a alguien más después de todo lo que había vivido. La duda volvió a surgir, como una sombra que no podía evitar. Rodrigo no presionaba, pero sí percibía mi inquietud. A veces, cuando hablábamos sobre el futuro, sentía su mirada expectante, como si estuviera esperando que yo diera el siguiente paso. Pero algo dentro de mí me decía que aún no estaba lista. Mi corazón todavía tenía espacio para sanar, y no quería apresurarme a tomar decisiones que pudieran afectar mi bienestar a largo plazo. Un día, mientras caminábamos por el parque, le pregunté con un tono serio: Rodrigo, ¿realmente crees que estoy lista para esto? No quiero hacerte daño ni a ti ni a mí misma. Él me miró con calma, como si ya hubiera sabido que esa pregunta llegaría tarde o temprano.
Carmela, respondió suavemente, sé que no has tenido una vida fácil, pero te he visto crecer, te he visto sanar, y sé que estás lista. No te estoy presionando, pero quiero que sepas que estoy aquí, esperando a que tú lo estés también. No hay prisa, nunca la ha habido. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Me dio el espacio que necesitaba sin juzgarme, sin presionar. Y eso fue todo lo que necesité para tomar una decisión. Después de esa conversación, me tomé un tiempo para pensar. Decidí que lo mejor era darme un descanso de todo, un espacio para procesar lo que sentía, para estar sola y escuchar mi corazón. No era una ruptura, sino simplemente una pausa necesaria. Le expliqué a Rodrigo lo que sentía, y aunque me preocupaba que eso pudiera alejarlo, él entendió perfectamente. Carmela, te quiero mucho y si necesitas tiempo lo respetaré. Pero recuerda, siempre estaré aquí para ti, me dijo con una sonrisa sincera. Fue un alivio escuchar esas palabras. Finalmente sentí que no debía apresurarme, que tenía todo el tiempo del mundo para decidir qué hacer con mi vida. Durante ese tiempo me enfoqué completamente en mí misma. Volví a mis proyectos de arquitectura, a los pequeños detalles que me habían hecho feliz antes de que Antonio llegara a mi vida. Volví a sumergirme en los libros de arte, a salir con mis amigas, a disfrutar de mi propio espacio sin sentir la necesidad de complacer a nadie más. Me di cuenta de que había perdido mucho tiempo en mi vida, tiempo que ahora estaba decidido a aprovechar al máximo. Mi madre siempre me decía, la vida no es fácil, pero todo lo que pasa te enseña algo. Y fue cierto. Cada experiencia, cada dolor, cada relación fallida, me había enseñado algo que ahora valoraba. Ahora entendía que la felicidad no dependía de tener a alguien a mi lado, sino de ser feliz conmigo misma, de ser capaz de disfrutar de mi propia compañía, de mis logros, de mis pasiones. Aprendí a disfrutar de la soledad, no como una condena, sino como una oportunidad para crecer, para aprender a ser más fuerte y más sabia. Pero como siempre sucede en la vida, las cosas no permanecen estáticas por mucho tiempo. Después de varios meses de estar enfocada en mi carrera y en mí misma, me encontré con una nueva oportunidad. Fue durante una conferencia de arquitectura en la que tuve que presentar uno de mis proyectos más ambiciosos. Estaba nerviosa, pero a la vez emocionada. Era mi oportunidad de mostrar todo lo que había aprendido durante los años, de dar un paso más en mi carrera. Ese día, al llegar a la conferencia, me encontré con varios viejos amigos, pero uno de ellos llamó particularmente mi atención. Era Javier, un arquitecto que conocí en mis primeros años en la universidad. Siempre habíamos tenido una relación cordial, pero nunca fue algo más allá de eso. Sin embargo, esa vez algo había cambiado en su mirada, en su actitud hacia mí. Había algo en el que me atraía, algo que no había notado antes. Durante la conferencia intercambiamos ideas, hablamos sobre proyectos futuros, y poco a poco, me di cuenta de que había una conexión especial entre nosotros. Al final del evento, Javier me invitó a cenar. Acepté no porque estuviera buscando una nueva relación, sino porque en ese momento me sentí abierta a conocer a alguien sin expectativas. Durante la cena, hablamos sobre nuestras vidas, sobre lo que habíamos aprendido, sobre nuestros proyectos. Había algo en su manera de hablar, en su pasión por la arquitectura, que me cautivó. Me hizo recordar lo que había sentido por Antonio, pero de una forma diferente, sin las sombras del control y la manipulación. Al final de la noche, mientras caminábamos hacia el coche, Javier me miró y dijo, Carmela, sé que no estamos buscando lo mismo, pero quiero que sepas que me encantaría seguir conociéndote más. No hay prisa, pero creo que hay algo entre nosotros. Yo lo miré fijamente y aunque mi corazón aún estaba sanando, pude sentir que algo había despertado en mí. Tal vez estaba lista para volver a creer en el amor, pero esta vez, lo haría a mi propio ritmo, sin presiones, sin miedos. Después de la cena con Javier, me sentí extraña, pero de una manera positiva. No sabía qué esperaba, ni siquiera si estaba lista para entrar nuevamente en una relación. Sin embargo, lo que sí sabía era que por primera vez en mucho tiempo, me sentía curiosa, con ganas de descubrir qué podría pasar. No era un amor a primera vista, pero había algo en su sinceridad, en su forma de ser, que me atraía. Pero también había una parte de mí que todavía estaba protegida, cerrada a la posibilidad de entregarme completamente a alguien más. Esa noche, al regresar a casa, me quedé pensativa, repasando la conversación. La tranquilidad que había encontrado en los últimos meses, después de la tormentosa relación con Antonio,
se veía amenazada por la simple idea de volver a abrirme a otra persona. Aún así sentía que algo había cambiado en mí. Ya no temía tanto como antes. Había aprendido a confiar en mi intuición y en mis propios sentimientos. Había aprendido que el amor no tenía que ser sinónimo de sufrimiento, ni de sacrificio. A lo largo de la semana mantuvimos contacto. Javier era atento pero sin ser insistente. Me invitó a varias salidas y aunque al principio sentía que no debía apresurarme, comencé a disfrutar de su compañía. No era como Antonio. No había promesas vacías, ni presión, ni dudas. Estaba dispuesto a construir algo genuino, sin ocultar sus intenciones, y eso me hacía sentir más cómoda cada vez que estábamos juntos. Sin embargo, seguía con la misma pregunta en la cabeza, ¿estaba realmente lista para esto? Las semanas pasaron y nos fuimos conociendo más. Empezamos a compartir nuestras historias de vida, nuestras esperanzas y sueños, y poco a poco, me di cuenta de que la conexión entre nosotros se fortalecía. Lo que más me sorprendió de Javier era su paciencia. No me presionaba, no me pedía nada más que ser yo misma. A veces me preguntaba cómo podía estar tan tranquilo, cómo podía aceptar mis tiempos y mis espacios sin que eso le molestara. Cada vez que compartíamos un momento sentía que no solo estaba conociendo a un hombre, sino también una forma de ser que nunca había experimentado, una relación basada en el respeto y la comprensión mutua. Una tarde, mientras caminábamos por la ciudad, fuimos a un pequeño café que solíamos frecuentar. Mientras tomábamos café, Javier me miró con una expresión pensativa. Carmela, me dijo, sé que no tienes la mejor opinión sobre las relaciones después de lo que pasaste, y entiendo que no quieras apresurarte. Pero quiero que sepas que sin importar lo que decidas, valoro mucho el tiempo que hemos pasado juntos. Y si en algún momento decides que no soy la persona para ti, lo entenderé. Sus palabras, tan sinceras y sin presiones, me dejaron sin palabras. Era como si hubiera leído mi mente, como si hubiera comprendido mis miedos y mis inseguridades mejor que yo misma. Me sentí conmovida, pero también algo aliviada. Sabía que la vida no siempre era tan sencilla como uno quisiera que fuera, pero en ese momento, sentí que estaba en un lugar seguro. Javier no solo me estaba dando espacio para ser yo misma, sino que también me estaba enseñando a no tener miedo de mis decisiones, a confiar en mi propio juicio. Eso, para mí, era más importante que cualquier cosa que pudiera ofrecerme otra persona. Esa noche antes de dormir, me miré al espejo y me pregunté, ¿estoy lista para esto? ¿Estoy lista para seguir adelante, para dejar el pasado atrás? No tenía una respuesta clara, pero sabía que había algo en mí que ya no temía tanto como antes. Había aprendido a escucharme, a ponerme en primer lugar, y eso era lo más importante. Si decidía seguir con Javier, lo haría porque realmente quería hacerlo, no por miedo a la soledad, ni porque sentía que debía seguir un camino que no me correspondía. Al día siguiente tomé la decisión de hablar con él. Quería ser honesta conmigo misma y con él. Quería que supiera lo que pensaba, sin miedo, sin presiones. Lo llamé y le pedí que nos viéramos en el mismo café de siempre. Cuando llegué él ya estaba allí, esperándome con una sonrisa cálida. Nos sentamos y después de un breve silencio le dije, Javier, quiero que sepas que no estoy buscando una relación por ahora. Todavía tengo mucho que sanar, y aunque disfruto de tu compañía, no puedo comprometerme completamente en este momento. Pero eso no significa que no te aprecie, ni que no valore todo lo que hemos compartido hasta ahora. Él me miró fijamente como si estuviera procesando mis palabras. Después asintió lentamente. Lo entiendo perfectamente, Carmela. No te preocupes. Quiero que sepas que no estoy aquí para presionarte. Lo que valoro es lo que somos ahora, y eso es lo que importa. Yo también tengo mis propios miedos, pero confío en que todo llegará a su tiempo. Me sentí aliviada. No esperaba que la conversación fuera tan fácil, pero fue como si ambos hubiéramos llegado al mismo entendimiento. No había necesidad de apresurarse. La vida tenía su propio ritmo, y todo sucedería cuando fuera el momento adecuado. A partir de ese momento, nuestra relación tomó otro rumbo. No era una relación formal, ni un compromiso inmediato, pero sí había algo muy claro, ambos queríamos lo mismo, solo que de manera diferente. No había expectativas irreales, no había presiones, solo dos personas que se estaban conociendo, respetando sus tiempos y sus espacios. Y eso, para mí, era lo más valioso.
Decidí seguir mi camino, pero con una nueva perspectiva. Ya no sentía que necesitaba a alguien para ser feliz, pero la compañía de Javier me ofrecía algo que no había tenido antes, una relación basada en el respeto, la confianza y la paciencia. Y eso poco a poco me permitió abrir mi corazón de nuevo sin miedo, sin reservas. La relación con Javier continuó creciendo, pero de una manera diferente a lo que había experimentado en el pasado. No había expectativas exageradas, ni promesas que pudieran romperse. No estábamos construyendo un futuro idealizado, sino simplemente compartiendo lo que el presente nos ofrecía. Fue un respiro para mí. Durante tanto tiempo había creído que el amor tenía que ser algo grande, algo desmesurado, pero con Javier entendí que el amor podía ser algo más sencillo, más profundo y más respetuoso. Los primeros meses después de esa conversación fueron como una danza lenta, pero constante. Cada paso que daba me sentía más segura de mi decisión. Me di cuenta de que no necesitaba estar con alguien para sentirme completa. Estar con él era simplemente agradable, pero también sabía que mi vida, mi identidad y mi felicidad no dependían de otra persona. Había aprendido a ser mi propia compañía, a ser feliz por mi cuenta, pero al mismo tiempo apreciaba lo que compartíamos. No me sentía atrapada, no me sentía insegura. Era la libertad de ser yo misma lo que me permitía disfrutar de la relación con Javier, sin perderme en ella. Una tarde, después de un día largo de trabajo, Javier y yo decidimos hacer algo diferente. Nos dirigimos a un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, conocido por su tranquilidad y sus hermosos paisajes. Era el tipo de lugar que me hacía recordar las tardes en mi pueblo natal, donde el tiempo parecía detenerse y todo a tu alrededor era puro. Mientras caminábamos por las callejuelas empedradas del pueblo, me sentí en paz, como si por fin hubiera encontrado un equilibrio entre mi pasado y mi presente. Javier, que siempre había sido atento, me preguntó: «Carmela, ¿alguna vez pensaste que todo lo que has vivido te llevaría hasta aquí, hasta este momento, este lugar conmigo?» Su pregunta me sorprendió, pero al mismo tiempo me hizo reflexionar. Miré a mi alrededor, observando la serenidad del paisaje, la luz dorada del atardecer filtrándose entre los árboles, y por un momento me sentí afortunada. Nunca imaginé que estaría aquí ni con quién. Pero también nunca imaginé que sería capaz de vivir para mí misma después de todo lo que pasé. Es un camino largo, Javier, pero estoy aprendiendo a disfrutarlo. Él me miró con una sonrisa suave asintiendo, y nos quedamos en silencio durante un rato, caminando por el sendero rodeado de naturaleza. Era extraño porque no necesitábamos palabras para entender lo que sentíamos. La paz que compartíamos era más que suficiente. Con el paso de los meses, nuestras salidas se volvieron más frecuentes. Nos conocíamos cada vez más, pero también nos dábamos el espacio que ambos necesitábamos. Javier había aprendido a ser paciente y yo había aprendido a disfrutar de su compañía sin sentir la presión de tener que hacer que las cosas avanzaran más rápido de lo que me sentía preparada para hacerlo. Nos reíamos juntos, hablábamos sobre nuestros pasados, compartíamos nuestros sueños y nuestras dudas, pero también teníamos ese entendimiento tácito de que no estábamos buscando perfección, solo un camino compartido. Pero el miedo seguía ahí, como una sombra sutil, especialmente cuando comenzamos a hablar más seriamente sobre el futuro. Javier, que era mucho más optimista que yo, hablaba sobre lo que podría ser nuestra vida juntos. Carmela, algún día podríamos vivir juntos, hacer nuestros propios proyectos, compartir una vida tranquila. No te apresures, pero quiero que sepas que si algún día estás lista, me encantaría hacer todo eso contigo. Sus palabras me desconcertaron un poco, pero al mismo tiempo, me hacían sentir algo que hacía mucho tiempo había olvidado: esperanza. La idea de un futuro compartido con alguien era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Después de todo lo que había vivido, la sola posibilidad de abrirme por completo a otra persona me parecía un reto. Había aprendido tanto sobre la independencia, sobre la fuerza interior que uno tiene que tener para sanar, que la idea de depender de alguien más me asustaba. Pero por otro lado, también entendía que no se trataba de depender, sino de elegir estar juntos por amor, por respeto y por la voluntad de compartir la vida, sin perder nuestra esencia. Había llegado el momento en que debía enfrentar mis propios miedos y entender lo que realmente quería. Durante un largo tiempo, la idea de un compromiso había sido algo que me intimidaba. Después de la relación destructiva con Antonio, temía que cualquier tipo de compromiso significara perderme nuevamente en una relación controladora. Pero Javier era diferente.
A lo largo de todo el tiempo que pasamos juntos, me había demostrado que lo suyo no era control, sino respeto y apoyo. Él me entendía y me aceptaba tal y como era. No había expectativas de que cambiara, no había presión para que fuera alguien que no quería ser. Decidí hablar con él. Quería ser honesta conmigo misma y con él. Así que una tarde mientras caminábamos por el parque le dije, Javier, he estado pensando mucho en lo que dijiste el otro día. Quiero que sepas que valoro mucho lo que tenemos, pero también quiero ser honesta contigo. Estoy aprendiendo a darme espacio, a no apresurarme. No quiero prometerte nada si no estoy completamente segura. Y aunque disfruto de nuestra relación, aún tengo que seguir trabajando en mí misma. Necesito tiempo y quiero que lo sepas. Javier me miró con atención, sin molestarse, sin incomodarse. Me sonrió suavemente y me dijo, Carmela, no te preocupes. Yo respeto tus tiempos. Lo único que quiero es que seas feliz, y si en algún momento decides que soy parte de eso, estaré aquí. No necesito promesas, solo quiero caminar a tu lado, sin presiones, sin prisas. Sus palabras me aliviaron más de lo que esperaba. Era como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Ya no sentía la presión de tener que tomar decisiones apresuradas. Sabía que aunque mi vida no fuera perfecta, estaba en el camino correcto. Estaba aprendiendo a ser yo misma, a disfrutar de lo que la vida me ofrecía sin necesidad de esperar que algo fuera diferente. Con el tiempo me di cuenta de que lo que necesitaba no era una relación perfecta, sino una relación genuina. Y lo que tenía con Javier, aunque aún en proceso de crecer, era real. No estaba basada en expectativas irrealistas ni en la idea de que todo debía ser perfecto. Era una relación de comprensión, de respeto y de apoyo mutuo, y eso era lo que realmente importaba. El tiempo siguió su curso y con él, mi vida fue tomando un rumbo más claro, más sereno. Aunque siempre he creído que las cosas no suceden por casualidad, empecé a entender que todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido de mis errores, me estaba llevando a un lugar de paz interior que nunca imaginé encontrar. Había sido una mujer fuerte, capaz de salir de una relación abusiva, y aunque el camino había sido largo y doloroso, ahora me encontraba en un lugar mucho más saludable y consciente de mí misma. Rodrigo y yo continuamos viéndonos, y aunque no nos apresuramos en nuestra relación, había algo en nuestra conexión que me hacía sentir segura. La relación con él no era como las otras que había tenido en el pasado. No había promesas vacías ni expectativas desmesuradas. Había un entendimiento tácito de que ambos teníamos nuestras propias vidas, nuestros propios sueños, pero que a la vez, queríamos compartir lo que la vida nos ofrecía. No había nada que me sintiera obligada a dar, simplemente sucedía, y eso era lo que lo hacía tan especial. Una tarde mientras paseábamos por el centro de la ciudad, me di cuenta de que sin darme cuenta, había empezado a confiar en él de nuevo. Mi corazón ya no sentía el miedo que sentía al principio. No tenía que luchar contra mis propios sentimientos. Había llegado un punto en el que pude sentirme libre de cualquier expectativa y simplemente disfrutar de lo que era. Ya no estaba buscando la aprobación de nadie, ni temía a lo que pudiera suceder en el futuro. La vida no era perfecta, pero había aprendido a amarla tal como era. Pero al mismo tiempo, algo seguía doliendo en lo profundo de mi ser. Había sanado, sí, pero la herida dejada por la manipulación y el abuso emocional de Antonio seguía ahí, aunque con el tiempo había aprendido a convivir con ella. Había días en los que la sombra de su recuerdo me alcanzaba y me hacía dudar de mi capacidad para amar nuevamente, para confiar plenamente en alguien. Sin embargo, sabía que tenía que seguir adelante, que mi felicidad no podía depender de lo que había vivido, sino de lo que estaba viviendo ahora. Un día, durante una de nuestras charlas, Rodrigo me miró con una expresión que nunca había visto antes, algo entre la curiosidad y la preocupación. Carmela, sé que no siempre hablas mucho sobre tu pasado, y lo respeto, pero quiero saber más. Quiero entender lo que has vivido porque siento que hay algo en ti que no puedo comprender del todo. Y si vamos a caminar juntos, necesito saber qué cargas llevas. No quiero que me escondas nada. Quiero que me dejes ser parte de tu proceso si estás dispuesta. Sus palabras, tan directas y sinceras, me sorprendieron. Durante todo este tiempo había compartido con él muchas cosas, pero nunca lo más profundo de mi dolor, de mi angustia. No porque no confiara en él, sino porque aún no me sentía lista para revivir esos momentos oscuros. Sin embargo, entendí que si alguna vez quería realmente abrirme a él,
tendría que dejar atrás los miedos que me retenían. Esa noche, después de que se fue, me quedé sentada sola, mirando por la ventana, pensando en lo que había vivido. No quería arrastrar el pasado al presente, pero también sabía que no podía seguir adelante sin liberarme de él completamente. Así que tomé una decisión. Al día siguiente, mientras desayunábamos juntos, le conté todo. Le hablé de Antonio, de los años de sufrimiento, de las mentiras, del control, de cómo me hizo dudar de mí misma, de mi capacidad para tomar decisiones. Le hablé de la lucha interna que había tenido que librar, de cómo me sentía tan atrapada en una relación tóxica, sin ver una salida. Rodrigo me escuchó en silencio sin interrumpirme, pero con una expresión seria en su rostro. Al final me dijo: no tienes que disculparte por tu pasado, Carmela. Todo lo que has vivido te ha hecho la persona que eres hoy, y esa persona es increíblemente fuerte y valiente. Yo no te estoy juzgando, solo te aprecio más por compartir eso conmigo. No estoy aquí para compararme con nadie. Estoy aquí porque quiero estar a tu lado, porque lo que siento por ti es real. Esas palabras, tan llenas de aceptación y respeto, me tocaron profundamente. Sentí una especie de alivio, como si al compartir ese dolor con alguien, de alguna manera lo estuviera liberando, dejándolo ir. Ya no me sentía sola con mis recuerdos. Ya no tenía que cargar con esa carga emocional sin compartirla. Por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. No perfecta, no sin heridas, pero sí entera. Rodrigo no solo me aceptó tal como era, sino que me ayudó a comprender que las cicatrices del pasado no me definían. Y eso fue lo que más me sorprendió. No me veía como alguien rota o incompleta, sino como alguien que había sobrevivido a una experiencia terrible y había salido más fuerte de ella. Esa aceptación me dio el valor que necesitaba para seguir adelante. Con el paso de los meses, me fui sintiendo más segura de mí misma. La relación con Rodrigo avanzaba, pero a su propio ritmo. No había presiones, solo el deseo de compartir lo que teníamos, sin expectativas. A veces salíamos a caminar, a tomar un café o simplemente a pasar tiempo juntos sin hablar mucho. Esos momentos de tranquilidad fueron los que más valoro. No había necesidad de hablar de grandes cosas. Estar juntos era suficiente. Pero algo dentro de mí me seguía diciendo que tenía que dar el siguiente paso. No porque sintiera que debía hacerlo, sino porque sentía que estaba lista. Cuando finalmente se lo dije a Rodrigo, su respuesta fue la más sencilla y sincera de todas: Carmela, solo quiero que seas feliz. Si lo que necesitas es dar este paso conmigo, entonces lo haremos juntos. Sin prisas, sin miedos, solo nosotros. Eso fue todo lo que necesité escuchar. Finalmente me di cuenta de que había llegado al lugar que siempre había deseado, un lugar donde podía ser yo misma, donde mi felicidad no dependía de la aprobación de nadie, y donde el amor no era algo que se esperaba, sino algo que se compartía y se construía con respeto, con paciencia y con libertad. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que cada paso que di, cada dolor que soporté, me trajo hasta aquí. Y aunque nunca podré olvidar lo que viví con Antonio, ahora soy capaz de mirarlo con perspectiva, sin que me defina ni me limite. He aprendido a ser mi propia aliada, a sanar mis propias heridas, y a confiar en que al final, lo más importante es que la vida sigue adelante y yo, por fin, estoy lista para vivirla plenamente.